Elizabeth Short podría haberse deslizado silenciosamente entre los dedos de la historia. Ella era solo una mujer esperanzada más, atraída hacia el oeste por las brillantes promesas de Hollywood, llegando a una ciudad conocida por romper más corazones de los que nunca. Hizo estrellas otra camarera ensayando líneas entre turnos, creyendo profundamente en las mentiras generalizadas que Los Ángeles les dijo a los soñadores, lo suficientemente desesperados como para escuchar, pero el destino tenía diferentes planes más oscuros, porque Elizabeth Short se volvió inmortal, no recordada por su encanto o el sueño que persiguió, pero trágicamente definida por la brutalidad de su muerte. Pero antes de que los titulares la etiquetaran como la Dalia Negra, antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo con misterio y violencia indescriptible, ella era simplemente Betty Crimen. Conspiración, cultos, asesinos en serie y asesinato. Todas las cosas que me encanta consumir, y sé que tú también, enfermas retorcidas. Intelectualmente bellas, mentalidad monstruo. Y hoy estamos hablando de uno de los casos fríos y más infames de toda la historia. Y ese es el caso de la Dalia Negra, también conocida como Elizabeth Short. Así que sin más preámbulos, desabrochemos nuestros cinturones de seguridad. Vamos a burlarnos de 5 por la carretera, frenar y romper el parabrisas, en este caso frío, juntos. Así que el 29 de julio de 1924, Phoebe May Sawyer Short entregó a su tercera hija al mundo, tambaleándose al borde de la prosperidad y el colapso. Y Elizabeth Ann Short entró en la vida como la hija del medio, entre 5 hermanas, Virginia, May, Dorothea, Elizabeth Elnora y una pequeña Muriel, aún por venir, y su padre Cleo Alvin Short Jr. Había invertido todo en un negocio de campos de golf en miniatura, durante el boom recreativo de la década de 1920. ¡Qué genial! ¡Qué negocio genial! Imagina que tu papá es él. Es ser un propietario de un negocio de campos de golf en miniatura recreativo. Me encanta el minigolf. Pero en octubre de 1929 todo cambiaría, porque los mercados bursátiles colapsarían y borrarían el sueño de cualquier persona, incluido el negocio de golf en miniatura de Cleo, para que su negocio se derrumbara y luego el peso de alimentar a 5 hijas y una esposa se volvió insoportable para ella. Así que, en una fría mañana de diciembre de 1930, 6 años, Elizabeth Short se despertó para encontrar a su madre llorando en la mesa de la cocina. Y le diría a su hija que el auto de papá había sido descubierto, abandonado en el puente de Charleston. Puertas abiertas y llaves adentro. No había nota y nadie. Solo un 1926 modelo T, Ford, sentado vacío sobre las aguas oscuras del río Charles. Y la policía asumiría que era un tobogán de alcantarillado, Epsilon Phoebe, queriendo proteger a sus hijas del conocimiento de su padre. Cometiendo eso, les dijo que su padre simplemente se ahogó, para que la familia tuviera un servicio conmemorativo. Para un hombre cuyo cuerpo nunca fue encontrado, y cuya muerte más tarde demostraría ser la primera de muchas mentiras, que dieron forma a la vida de Elizabeth Short. Para que Phoebe Short la trasladara a ella y a sus 5 hijas a un apartamento estrecho de Medford, Massachusetts, trabajando como contable mientras los vecinos susurraban sobre la viuda con demasiadas bocas para alimentar. Y ahí es cuando la infancia de Elizabeth se convertiría en una serie de visitas al médico y noches de insomnio. Desarrolló asma grave, que en realidad se apoderaría de sus pulmones sin previo aviso, dejándola jadeando mientras sus hermanas miraban con completo terror. Y la bronquitis seguiría, cada infección solo debilitando aún más su sistema respiratorio, por lo que las facturas médicas simplemente consumieron el poco dinero que Phoebe tenía. Y Elizabeth aprendería muy temprano en la vida que su existencia simplemente costaba demasiado, y a los 15, médicos recomendarían una cirugía para extirpar parte de su tejido pulmonar, para que se sometiera a la cirugía. Pero ese procedimiento dejaría cicatrices profundas en su espalda y una comprensión más profunda de que su cuerpo siempre la traicionaría, y la recuperación requería que estuviera en cama 4 meses seguidos, por lo que durante este tiempo leería revistas de películas
y solo soñaría con un lugar donde el aire mismo no ahogara completamente sus pulmones. Y ahí es cuando los médicos recomendarían que realmente se mudara a un clima más cálido. Y como su madre Phoebe dijo más tarde a los reporteros, entre comillas, Betty era una estudiante de segundo año cuando dejó la escuela secundaria en Medford. Tenía asma todos los inviernos. Ella iría al sur a Florida como camarera. Luego volvería a casa en el verano. Así que Elizabeth comenzó a pasar sus inviernos en Florida con familiares, respirando más fácilmente entre palmeras y naranjos. Por lo que las reubicaciones estacionales le enseñaron a vivir como una migrante. Nunca instalarse completamente en ningún lugar y nunca llamar a ningún lugar hogar. Así que en este momento de su vida, la escuela secundaria se volvió imposible porque se movía mucho y las ausencias de Elizabeth se multiplicaron a medida que sus problemas de salud persistieron, por lo que a los 16 años abandonaría por completo. Y su educación formal terminó antes de que realmente comenzara, por lo que pasaría la mayor parte de su adolescencia leyendo ferozmente, educándose a sí misma a través de revistas y libros de la biblioteca, mientras sus hermanas sanas perseguían experiencias normales de adolescencia, por lo que se quedó en la oscuridad durante la mayor parte de su infancia. Pero durante este tiempo, ella simplemente absorbió las columnas de chismes de Hollywood como las escrituras, memorizando los nombres y enredos románticos de las diosas de la pantalla, que parecían respirar aire enrarecido. Y fue durante estos años donde pensó para sí misma que tal vez podría ser una de esas mujeres, por lo que llegaría diciembre de 1942 y redefiniría todo en la vida de Elizabeth, porque llegaría una carta de Vallejo, California, y la letra parecía familiar pero imposible, como la correspondencia de un fantasma, porque leyendo esta carta descubriría que su padre, Cleo Short, no se había ahogado en el río Charles 12 años antes. Acababa de salir de su deuda. Y su esposa y sus 5 hijas sin siquiera mirar atrás, mientras su familia lloraba y luchaba contra la depresión. Cleo había estado viviendo en los astilleros de California, así que Elizabeth está sorprendida como siempre. Le escribiría a su padre, expresando su deseo de visitarlo y cuidarlo. Y Cleo diría más tarde que le envió a su hija 200. Y en diciembre de 1942, Elizabeth, de 18 años, se dirigió a Vallejo, California, para reunir con su padre, que una vez creyó que había estado muerto durante los últimos 12 años, y tal vez otra chica habría rechazado una reunión tan cruel. Pero Elizabeth, sin embargo, vio la oportunidad envuelta en traición, porque su salud todavía exigía un clima cálido, y sus perspectivas en Massachusetts seguían siendo bastante sombrías, sin ofender a Massachusetts, y California representó lo más cerca que estaría de Hollywood, sin comprar un boleto de autobús a ninguna parte. Entonces, ¿qué tenía que perder realmente? Sabes que su padre ya le había robado la infancia. Al menos ahora podría robar algo de vuelta. Para que el tren de Elizabeth llegara a Vallejo, llevando sus posesiones en 2 maletas maltratadas y una cabeza llena de fantasías de Hollywood. Y a los 18 años, Elizabeth poseía una belleza etérea, piel pálida, ojos grandes y cabello oscuro que captó la luz del sol. Pero la reunión con Cleo, corto, duró lo suficiente para que ambas partes se dieran cuenta de su gran error. Porque 12 años de separación habían creado extraños, quien compartió solo genética y decepción mutua. Suena como mi padre, jajaja. No quiero hablar de eso de todos modos. Pero dentro de los meses, padre e hija llegaron a un acuerdo tácito realmente. Y eso era que fingían ser familia, mientras se evitan activamente de nuevo. Muy simple. Bueno, mi papá no fingió estar muerto durante 12 años. Así que ella tiene eso conmigo. Eso es seguro que no lo dejaría pasar. Así que finalmente Elizabeth se mudaría de su padre, la casa de Cleo, y mantenerse como camarera y la bondad ocasional de los hombres, quien la encontró misteriosamente intrigante, porque ella contaría diferentes historias a diferentes hombres, y a veces su padre estaba muerto y a veces estaba vivo. Ella simplemente lo sintió para ver qué tipo de historia inventaría.
y a veces sus problemas de salud incluso desaparecían o se multiplicaban, dependiendo de la simpatía requerida en el momento. Así que su pasado pasó de la tragedia al triunfo, como exigía la situación, porque en este momento de su vida, la verdad se convirtió en un lujo que simplemente no podía permitirse. Y las mentiras surgieron de forma muy natural, porque Elizabeth había aprendido de un maestro. ¿Cuál era su padre? El tipo que fingió estar muerto durante 12 años, pero fue durante este periodo de tiempo que conocería al mayor Matthew Gordon, quien era un oficial de la Fuerza Aérea, con ojos amables y afecto genuino por la misteriosa chica que parecía ir a la deriva por su vida como humo. Y quizás por única vez en su vida adulta, Elizabeth se permitió creer en la permanencia y se comprometerían, pero luego vino el telegrama y diría que el avión del mayor Gordon se había estrellado durante los ejercicios de entrenamiento, solo días antes del final de la guerra. Solo. Desgarrador corazón, horrible, terrible. El papá de esta niña estuvo muerto durante 12 años. Apareció, es un idiota, y luego se compromete. Y luego muere días antes de que se suponía que debía regresar. Ella literalmente no pudo tener un descanso. Fue solo otra muerte, otro abandono. Y solo otra razón para dejar de confiar en los finales felices. La respuesta de Elizabeth al perder al mayor Gordon reveló el patrón que definiría sus años restantes. Y fue entonces cuando la vida se volvió insoportable. Ella simplemente se fue y se iría a California, Florida, Massachusetts, Indiana y Texas. Así que Elizabeth Short se convirtió en este hermoso fantasma. Inquietantes estaciones de autobuses y comensales en todo Estados Unidos. Permanecer el tiempo suficiente para recuperar el aliento antes de seguir adelante, pero el movimiento constante sirvió para múltiples propósitos. Porque los nuevos entornos no podían asfixiarla, como lugares familiares. Nuevos comienzos significaban nuevas historias y pizarras limpias. Y lo más importante, mantenerse en movimiento, significaba que nunca tuvo que admitir que era una especie de yendo a ninguna parte en la vida en este momento, y fue durante estos años errantes que Elizabeth perfeccionó el arte de la supervivencia a través del encanto y el misterio. Ella aprendería qué historias tristes producían comidas, y qué sonrisas ganaron tarifas de autobús, y qué promesas se podrían hacer sin la intención de mantenerlos. Y su belleza acaba de abrir puertas. Mientras que su salud dañada y su trágica historia de fondo los mantuvieron abiertos, el tiempo suficiente para descansar. Así que el patrón de intimidad, seguido de abandono, acaba de convertirse en un baile característico de ella. Y en julio de 1946 tendría 22 años. Y ella se enfrentaría a una elección entre encontrar estabilidad o aceptando la derrota permanente. Así que le daría una oportunidad a California una vez más. Y esta vez sería diferente. Ella se diría a sí misma. Esta vez se quedaría el tiempo suficiente para que algo sucediera. Pero como sabemos, lamentablemente estaría equivocada. Así que en julio de 1946, Elizabeth Short bajaría del autobús en Hollywood y Vine, con 20 a su nombre y creencia infinita en su propia transformación. Y ella encontraría una habitación detrás del club nocturno Florentine Gardens, en Hollywood Boulevard. Ella estaría lo suficientemente cerca para escuchar música y risas. Eso representaba todo en lo que quería convertirse. Y Elizabeth haría las rondas. Todas las aspirantes a actrices sabían de memoria que fue Studio Gates lanzando llamadas y audiciones que no llevaron a ninguna parte, porque Hollywood en este momento y honestamente ahora operó conexiones que no poseía y talento que aún no había desarrollado. Así que, sin experiencia de entrenamiento o amigos influyentes, sus posibilidades eran esencialmente cero, especialmente en esta época. Pero Elizabeth Short nunca había requerido expectativas realistas para alimentar sus sueños, por lo que continuó persiguiendo audiciones mientras trabajaba como camarera. Y su belleza atraería la atención, y esa atención provino principalmente de los hombres con dinero e influencia, por lo que salía con frecuencia, pero brevemente, pasando de pretendiente a pretendiente, por lo que la presión financiera aumentaba constantemente, y con el alquiler requerido,
como pago regular y los costos de comida que no poseía, en realidad comenzó a pasar la noche con varios hombres. No necesariamente por romance, sino solo por supervivencia básica. Porque con estos hombres tenía una cama caliente, una comida caliente y un alivio temporal de las demandas molientes de la pobreza. Y fue durante este periodo donde su ropa y todo su guardarropa básicamente se volvieron predominantemente negros. Y si esto representaba preferencias de moda genuinas o necesidad práctica, sigue sin estar claro. Tal vez los colores oscuros ocultaban las manchas mejor que los claros. Por eso los uso o trajes negros podrían pasar del día a la noche. Alteración mínima. Hay muchas teorías, pero lo que sí sabemos es que el apodo La Dalia Negra surgió en algún momento durante estos últimos meses, pero a través de su origen exacto sigue siendo discutible. Algunas personas también dicen que podría haber venido de su armario oscuro. Hacía juego con su cabello oscuro. Y otros sugirieron que es porque tenía la costumbre de desaparecer como sombras. Y algunos incluso lo conectaron con la película de 1946 The Blue Dahlia, protagonizada por Alan Ladd y Veronica Lake. Pero el nombre capturó algo esencial sobre Elizabeth Short. Durante su periodo de Hollywood, simplemente hermosa, misteriosa y teñida con oscuridad, que la gente encontró simultáneamente atractiva e inquietante, por lo que llegó enero de 1947 con lluvia inusual y creciente desesperación. Porque en este punto, la situación financiera de Elizabeth se deterioró más allá de la preocupación casual. En una crisis genuina, y sus amigos en San Diego informaron que parecía asustada durante sus visitas finales, constantemente mirando por encima del hombro, como si esperara algún tipo de persecución de alguien. Y fue entonces cuando algo cambió, porque la deriva confiada que había sostenido a Elizabeth a través de años de incertidumbre se había transformado en vuelo en pánico. Y en realidad habló de esconderse de alguien, pero nunca reveló detalles al respecto. Por lo que la naturaleza misteriosa que sirvió como su marca registrada se convirtió en secreto desesperado, y el 9 de julio de 1945, Robert Redmanley llevó a Elizabeth de San Diego a Los Ángeles, dejándola en el Hotel Biltmore en el centro de Los Ángeles. Y ella llevaría una maleta pequeña con ella, y ella le prometería que se mantendría en contacto para que Red se despidiera y la viera entrar en el vestíbulo adornado del hotel. Pero después de eso, nadie puede decir con certeza lo que sucedió durante los próximos 6 días. Porque Elizabeth Short había desaparecido por completo, y el hotel no tenía registro de su registro, y los amigos no recibieron llamadas telefónicas, y los hombres que habían proporcionado refugio temporal no escucharon nada de ella. Así que fueron 6 días de absoluto misterio, hasta la mañana del 15 de enero de 1947. ¿Qué caso hasta ahora? Historias de la vida real como esta. Puede recordarle lo rápido que una situación de la vida real puede girar a espiral cuando se siente acorralado y completamente sin opciones, y mientras que la mayoría de nosotros, con suerte, nunca enfrentaremos una verdadera situación criminal. Un tipo diferente de pesadilla puede acechar en nuestra vida cotidiana, y eso es. Pero afortunadamente PDS Deuda puede ayudar. Gracias a PDS Deuda por apoyar este canal. Así que sé, honesto, essas facturas de préstamos médicos ou personales de tarjeta de crédito. Alguna vez siento que están cortando tu cheque de pago y tomándolo para una escapada en coche. Si es así, tengo algo que puede darle a tus finanzas un final feliz. Miles de personas cada mes confían en la deuda de PDS. Porque no solo hacen malabares con números, te dan el poder de tomar el control para que su tecnología se adentre en tu situación única. Así que no hay un plan de corte de galletas. Solo hay un camino claro hacia la libertad que se adapta a su estilo de vida y su puntaje de crédito. No se preocupe porque no hay una tarjeta de puntaje mínima aquí, mal justo. En algún lugar entre PDS se enfoca en ahorrarle dinero, pagar la deuda más rápido y canalizar dinero en efectivo hacia sus propios ahorros. Y puede comenzar en 30 segundos dirigiéndose a PDSDebt.com/llámame Chris.
y allí puedes completar una evaluación de deuda totalmente gratuita. Y si tienes deuda elegible, calificas es así de simple, así que tómate 30 segundos ahora mismo y ejecuta ese análisis gratuito en pdsdeuda.com. Adelante, /llámame Chris de... Nuevo esa deuda, pds.com adelante /llámame Chris. Y comienza a escribir tu propio giro en la trama hacia la libertad financiera. Gracias de nuevo a PDS Deuda por apoyar este canal y volvamos a ello en la mañana del 15 de enero de 1947. Betty Bersinger caminó hacia el sur por Norton Avenue, en Lambert Park, con su hija de 3 años. Ann se dirigía a recoger las botas de trabajo de su marido en el taller. El terreno baldío entre las calles 39 y Coliseo se había convertido en parte del paisaje del barrio, que era otro espacio vacío esperando el desarrollo de la posguerra. Y Betty lo había pasado innumerables veces sin una segunda mirada, pero a las 10:00 am esta mañana, algo pálido en la maleza le llamó la atención. Y su primer pensamiento involucró molestia práctica, porque pensó que alguien acababa de tirar otro mueble en el lote. Pensó que probablemente un maniquí de una tienda por departamentos del centro, roto y descartado como gran parte del exceso de los Estados Unidos de posguerra, para que Betty se acercara al objeto, y el objeto pálido yaciera a unos 30 pies de la acera, colocado demasiado deliberadamente para el vertido casual. Así que a medida que se acercaba comenzaron a surgir detalles imposibles. Y eso fue que el maniquí tenía cabello real, y el cabello era negro y brillante y se esparció por la tierra. Y también tenía carne humana real, carne que era blanca de alabastro contra la tierra marrón oscura. Y la verdad que perseguiría a Betty por el resto de su vida fue que esto no era un maniquí en absoluto. Y la hija de Betty, Ann, recordaría más tarde el grito de su madre, como el sonido más fuerte que ha escuchado. Pero los gritos llegaron en segundo lugar, porque el primer instinto de Betty fue protección. Y ella agarraría a Ann y la levantaría lejos del sitio, protegiendo completamente los ojos del niño, mientras su propia mente luchaba por procesar lo que realmente tenían ante ellos. Y esa cosa era el cuerpo de una mujer, bisecado en la cintura con precisión quirúrgica, con la mitad superior colocada 12 pulgadas al norte de la mitad inferior. Brazos levantados sobre la cabeza en una grotesca parodia del ballet, y sus piernas también estaban abiertas en una formación en V, que sugería tanto vulnerabilidad como visualización. Y este posicionamiento fue demasiado deliberado para un accidente. Era demasiado teatral para el impulso. Alguien había dispuesto este cadáver como una instalación de arte macabro, garantizando el máximo impacto visual para quien lo descubrió primero. Así que Betty corría a la casa más cercana, golpeando la puerta hasta que los vecinos respondieron, y déjà la usar el teléfono. Y su llamada histérica a la policía. Tomaría varios intentos de cifrar, y ella diría, entre comillas, hay un cuerpo en el lote. Una mujer que ha sido cortada por la mitad, así que es simplemente horrible. Y como si ni siquiera pudiera imaginarme encontrarme con eso y con la hija. Es una pesadilla. Así que el sargento de escritorio al principio asumió que estaba lidiando con algún tipo de disturbio doméstico, o tal vez incluso una broma del vecindario, porque los cadáveres desmembrados acaban de aparecer en una clase media, zona residencial los miércoles por la mañana. Y él diría, entre comillas, señora, ¿está seguro de que es un cuerpo humano? Y ella diría que lo estoy mirando directamente, y esa simple confirmación para lanzar la mayor investigación de homicidio en la historia de la policía de Los Ángeles, así que Los Ángeles en 1947, operado bajo reglas no escritas que priorizan el sensacionalismo sobre la investigación. Los fotógrafos de los periódicos vigilaron las frecuencias de radio de la policía y a menudo llegaban a las escenas del crimen antes de que los detectives llegaran allí. Y el Black Dahlia Discovery siguió este patrón con precisión catastrófica, y a las 10:00 am de esa mañana, los fotógrafos del periódico habían llegado a Norton Avenue y sus radares de velocidad estarían haciendo clic, mientras los coches de policía permanecían a cuadras de distancia y el Los Angeles Examiner y el Herald Express. Los fotógrafos documentaron la escena desde todos los ángulos,
sin saberlo, destruyendo evidencia con cada paso. Solo Idiotas y las ediciones de la tarde presentaría estas imágenes en la página principal, siempre definiendo cómo Estados Unidos visualizó el caso de la Dalia Negra. El detective de policía Harry Hanson finalmente llegó a la escena a las 10:00 am. Descubriendo su escena del crimen ya había sido contaminada por periodistas que se habían posicionado para una fotografía óptima, en lugar de preservar evidencia. Así que el primer acto oficial de Hanson en la investigación fue arrestar a todos los reporteros presentes, bien amenazado con, aunque en realidad no los descansó a todos. El daño ya era irreversible, porque en este punto, los fotógrafos ya habían pisoteado cualquier huella potencial, perturbar muestras de suelo y establecer líneas de visión que llamaron la atención sobre detalles específicos, mientras oscurece a los demás y su presencia. Solo garanticé que cualquier subsecuente, la investigación operaría desde una base comprometida completamente. Y los protocolos modernos de la escena del crimen realmente existen, específicamente debido a los desastres como el 15 de enero de 1947. Así que el examen inicial del detective Hanson reveló detalles que transformó un descubrimiento impactante en algo que se acerca a lo imposible, porque la bisección se había realizado con una técnica llamada hemicorporectomía, que fue la separación completa de la parte superior e inferior del cuerpo en la cintura, y en 1947 este procedimiento solo existía en los libros de texto médicos. Y las suites quirúrgicas más avanzadas y la precisión necesaria para este procedimiento sugirió a alguien con formal entrenamiento anatómico y acceso a los instrumentos adecuados para hacer el procedimiento, y el corte correría limpiamente por la columna lumbar a nivel de vértebra L2 L3. Requiere fuerza y conocimiento de la estructura esquelética humana. Así que quien quiera que haya realizado esta operación entendió exactamente dónde colocar su espada para una máxima eficiencia. Pero la precisión quirúrgica no solo terminó con la bisección en sí, porque el asesino también había tallado una sonrisa en Glasgow, extendiéndose desde cada esquina de la boca de la víctima hasta sus oídos. Y también hubo recortes adicionales que le quitó la carne de ambos muslos y su pecho, aunque esos parecían más frenéticos que sistemáticos. Y sus órganos internos también habían sido colocado debajo de sus nalgas, sugiriendo una motivación ritual más bien médica. Y la materia fecal también se encontraría dentro de sus estómagos. Horripilante. La combinación de experiencia quirúrgica y frenesí sádico pintó un retrato de alguien operando bajo dos impulsos psicológicos. Y esos fueron desprendimiento clínico y rabia explosiva, en completa exsanguinación. Presentó el elemento más desconcertante del investigador, y es que el cadáver no contenía absolutamente nada de sangre. No en los principales buques no agrupados en áreas dependientes, como cuando un cuerpo está sentado en algún lugar durante mucho tiempo. Como Kichira donde está sentado como si estuviera en la parte de atrás. Tirará de la sección media, y ni siquiera atrapado en capilares más pequeños. Cada gota de su sangre había sido drenada metódicamente, usando técnicas que pertenecían a salones de embalsamamiento, no cámaras de tortura. Y el asesino también había lavado su cuerpo antes del transporte, por lo que no quedó rastro de evidencia debajo de las uñas y el cabello, o incluso en las superficies de la piel. Los residuos de jabón sugirieron múltiples limpiezas, con detergentes de grado comercial, que eran lo suficientemente fuertes como para eliminar evidencia de ADN, que no se entenderían durante otros 40 años en el futuro. Así que este tipo fue meticuloso. Y es interesante lo meticuloso que se le dio, que en 1947 la conciencia forense rayaba en lo profético. No tenían mucho que hacer en términos de evidencia forense, por lo que el asesino parecía anticipar técnicas de investigación que ni siquiera existían todavía, tomando precauciones contra los métodos de recolección de evidencia aún décadas en el futuro. Y la posición de su cuerpo reforzó los elementos teatrales, porque el cuerpo yacía exactamente paralelo a la acera. Brazos enmarcando la cabeza y las piernas se extendieron en una simetría perfecta.
Así que alguien había pasado un tiempo considerable arreglando esta pantalla, en un lugar expuesto donde el descubrimiento era inevitable, por lo que el riesgo sugería confianza extrema o desapego psicológico completo. O ambos. A las 11:00 am esa mañana, el detective Hanson tomaría una decisión que revolucionaría los procedimientos de identificación criminal para siempre, porque las huellas dactilares de la víctima permanecían intactas a pesar de la extensa mutilación, que sugería que el asesino pasó por alto este detalle o las conservó deliberadamente, y Hanson ordenaría una colección completa de huellas dactilares. Y luego, se pondría en contacto con la recién establecida División de Identificación del FBI en Washington, D.C., y lo que sucedería a continuación representaría un avance tecnológico, que se convertiría en un procedimiento estándar dentro de una década, porque el FBI había instalado recientemente equipo de fotos sonoras. Era básicamente un primitivo sistema de fax, y capaz de transmitir fotografías por líneas telefónicas, lo cual es genial. Y las tarjetas de huellas dactilares de Hanson fueron fotografiadas en Los Ángeles y luego se transmitieron a través del continente a la sede del FBI a las 15 p.m. hora del Pacífico. Ese mismo día que obtuviste. Muy impresionante para ese momento. Y solo 56 minutos después, la transmisión contenía un nombre. Y ese nombre era Elizabeth Ann Short. La fecha de nacimiento 29 de julio de 1924. Y esta identificación en realidad se originaría a partir de un arresto de 1943 en Santa Bárbara por consumo de alcohol por parte de menores de edad. Y debido a ese arresto, Elizabeth Prince había sido presentada con el FBI como parte de un procedimiento de reserva estándar. Y al hacer eso, crearía un registro permanente que sobrevivió 4 años, hasta que se necesitara para el caso de asesinato más famoso de la historia de Estados Unidos. Por lo que el sistema de fotos sonoras se convertiría en la base para el moderno intercambio de evidencia digital. Pero la tecnología en este punto solo pudo proporcionar un nombre, y todo lo demás sobre los últimos días de Elizabeth Short quedó encerrado en un misterio que desafió la investigación convencional, por lo que el análisis de la escena del crimen en 1947 se basó principalmente en la fotografía, mediciones y detectives. La intuición y la ciencia forense existían en forma primitiva, carente de las herramientas sofisticadas que surgirían durante las décadas siguientes. Como sabemos, sin embargo, surgieron ciertos hechos que desafían suposiciones básicas sobre el comportamiento criminal. Y uno de esos hechos fue que el asesino transportó un cadáver de 115 libras a Northern Avenue y lo posicionaría en precisión matemática. Luego partió sin dejar ninguna evidencia rastreable. Y esta serie de eventos requeriría planificación, fuerza física y conocimiento íntimo de los patrones de tráfico del barrio, porque este terreno baldío no ofrecía ocultación durante las horas del día. Y las casas rodearon el espacio en 3 lados, con líneas de visión claras desde múltiples ventanas. Así que es una locura que nadie haya visto esto, porque ningún vecino informó haber escuchado nada inusual, o haber visto algo inusual durante la noche, o incluso por la mañana, por lo que ambas posibilidades sugirieron conocimiento local que se extendió más allá de la familiaridad casual. Pero la evidencia física aún era muy escasa, pero verían un saco de cemento cerca del cuerpo, que mostraba rastros de sangre, aunque no lo suficiente como para sugerir el lugar del asesinato. Por supuesto, y también encontrarían una huella de talón en la tierra, que medía aproximadamente una talla 8 y 1, 2 zapatos de hombre, aunque miles de residentes de Los Ángeles coinciden con esta especificación. Tampoco habría arma homicida recuperada, a pesar de las extensas búsquedas a través de los desagües pluviales y contenedores de basura en toda el área, por lo que los instrumentos utilizados para el desmembramiento habían desaparecido tan completamente como la identidad del asesino, por lo que al atardecer del 15 de enero de 1947, los investigadores se enfrentaron a un crimen que parecía violar por completo las suposiciones fundamentales sobre el comportamiento humano, por lo que solo podían hacer una pregunta, y ahí estaba:
¿Dónde había pasado Elizabeth Short los últimos 6 días de su vida para que fueran al Hotel Biltmore? Pero no habría registro de su registro. A pesar de los relatos de testigos de su llegada, y amigos no recibirían contacto, a pesar de su comunicación frecuente con ellos. Y los hombres que veía regularmente no sabían nada de ella en esos 6 días. Así que plantea la pregunta, ¿cómo había obtenido el asesino la cooperación de Elizabeth? Porque había quemaduras de cuerda en sus muñecas y tobillos, que indicaba moderación prolongada, pero no heridas defensivas, que sugerían que se había sometido sin lucha. Por lo que las implicaciones van desde el cumplimiento inducido por drogas hasta el participante dispuesto con alguien en quien confiaba. Entonces, ¿dónde tuvo lugar exactamente esta tortura y asesinato? Este procedimiento requirió horas en un ambiente controlado, con acceso a agua corriente e instrumentos quirúrgicos, y métodos de eliminación para cantidades masivas de sangre, como sabemos, y también, ¿por qué elegir esta presentación teatral? Porque el asesino podría haberse deshecho del cuerpo de forma permanente. Usando métodos que impidieron el descubrimiento, claramente era lo suficientemente inteligente. Como sabemos, pero en cambio, seleccionaron un lugar muy público y arreglaron el cadáver para asegurar el máximo impacto visual, por lo que cada pregunta solo llevó a docenas más, creando un laberinto de investigación que consumiría miles de horas de trabajo durante las décadas siguientes. Por lo que Elizabeth Short, de víctima desconocida a obsesión nacional, finalmente había comenzado, y los papeles de la tarde saldrían a la calle con titulares y fotografías de la escena del crimen, y las estaciones de radio interrumpieron la programación con actualizaciones horarias, y el APD, no preparado para una atención mediática de esta magnitud, se encontraron realizando una investigación criminal y solo administrando un circo público. Y de vuelta en la sede del LAPD, el detective Harry Hanson estudió fotografías de la escena del crimen que estaban esparcidas por su escritorio, y cada imagen revelaría detalles que desafiaban la explicación. Posicionamiento demasiado perfecto para eliminación apresurada, mutilaciones demasiado sistémicas para solo pasión, y conciencia forense demasiado sofisticada para 1947. Así que sabía que alguien había planeado este asesinato con operación militar y ejecutado con precisión quirúrgica y sensibilidad teatral, para que Hanson sacara un cuaderno y escribiera en la primera página, entre comillas, Elizabeth Short, caso de la Dalia Negra, 15 de enero, 1947, y no tenía forma de saber que acababa de titular. El asesinato sin resolver más famoso de la historia de Estados Unidos, y 16 detectives fueron asignados a lo que las fotografías ya habían llamado. Es el caso Dalia, y las líneas telefónicas zumbarían de los reporteros, detectives aficionados y buscadores de atención reclamando conocimiento de la víctima o el asesino, y las preguntas perseguirían a los investigadores durante décadas, que poseían el conocimiento médico, el desapego psicológico y familiaridad local necesaria para transformar a Elizabeth Short en la víctima de asesinato más notoria de Estados Unidos. Y la respuesta estaba en algún lugar de Los Ángeles, protegido por 6 días de silencio. Y ese silencio estaba a punto de ser roto por la investigación criminal más grande en la historia de la ciudad, y por el propio asesino, que pronto se pondría en contacto con el periódico directamente. Evidencia que debería haberse mantenido para siempre en secreto. Así que en enero el jefe de la policía de Los Ángeles, Clements Harold, anunció la investigación criminal más grande en la historia de Los Ángeles, a una habitación repleta con detectives, reporteros y políticos, y dijo entre comillas, encontraremos al asesino de Elizabeth Short. Ningún gasto se ahorrará. Y definitivamente no fue a finales de mes. 750 investigadores trabajaron en el caso y detectives abandonarían otros homicidios para perseguir pistas que led a ninguna parte. Técnicos de laboratorio procesaron evidencia que no reveló nada. Y dentro de 6 meses, el jefe Harold renunciaría en desgracia. Y dentro de 1 año, evidencia clave comenzaría a desaparecer del almacenamiento policial.
por lo que la investigación, que comenzó con recursos sin precedentes, terminaría en completo fracaso. Y en enero de 1947, el optimismo era alto, porque lo difícil que podía ser resolver un asesinato en una ciudad de 2 millones de personas, y la respuesta redefiniría todo lo que la entendía sobre investigación criminal. Y el 16 de enero de 1947, el teléfono del Examiner sonaría a las 11:00 am, y la persona de la otra línea diría: este es el hombre que mató a la Black Dahlia. Quiero entregarme, pero no a la policía. Quiero entregarme a ti. Y la persona que tomó el teléfono fue el editor de la ciudad, James Richardson, cuyos instintos de reportero anularon cualquier tipo de precaución, y tomaría un lápiz y le diría de vuelta a la persona del teléfono: ¿dónde quieres encontrarte? Y la persona del teléfono diría: te contactaré de nuevo pronto. Mira un paquete y luego la línea se apagaría, dejando a Richardson con la primera comunicación directa con el asesino de Elizabeth Short, y el comienzo del circo mediático que destruiría cualquier posibilidad de resolver el caso. Porque lo que sucedió después violó todos los principios de investigación criminal, que se codificaría por otros 30 años, por lo que Richardson llamaría a la sede del APD, reportando la conversación al detective Harry Hanson, pero también alertó a todos los reporteros en el edificio como un imbécil. Y en cuestión de horas, el examinador había anunciado la llamada telefónica del asesino en la portada, completa con especulación sobre el acento de la voz y perfil psicológico. Simplemente horrible práctica de los medios, porque si la persona que llamaba era de hecho el asesino de Elizabeth Short, ahora sabía que la policía estaba monitoreando las comunicaciones de los periódicos, por lo que la ventaja táctica pertenecía enteramente a alguien que realizó juegos teatrales sobre una confesión directa. Pero la decisión del examinador de publicitar el contacto se representó solo el comienzo de la interferencia de los medios, que finalmente sabotearía toda la investigación. Así que el 24 de enero de 1947 a la 1:30 p.m., un empleado del servicio postal de los Estados Unidos en la terminal de Los Ángeles notó un paquete inusual que estaba dirigido a Los Angeles Examiner y otros papeles de Los Ángeles, muy específicos, pero el sobre dirigido en cartas cortadas de periódicos y revistas, y contenía artículos que deberían haber permanecido para siempre en secreto. Y esos artículos eran la tarjeta de la Seguridad Social de Elizabeth Short, un certificado de nacimiento, fotografías y una libreta de direcciones que pertenecía a Mark Hansen, el propietario del club nocturno Florentine Gardens. Y el mensaje que lo acompañaba, ensamblado de recortes de revistas, leer: cita, aquí está la carta de pertenencias de Dahlia. Para seguir tan jodidamente aterrador y espeluznante. Oh, Dios mío. Y cada artículo se había empapado en gasolina, para eliminar cualquier tipo de huella digital. Y esto fue una contramedida forense, que demostró un pensamiento criminal sofisticado. Este tipo estaba jugando al ajedrez. Estaba pensando 10 pasos por delante en cada movimiento que hacía. El elemento más significativo del paquete no era lo que contenía, necesariamente porque el asesino había enviado por correo los efectos personales de Elizabeth a los periódicos en lugar de a la policía, garantizando la máxima publicidad, mientras mantiene un control completo sobre el flujo de información. Este tipo solo quería estar en los titulares para que el detective Hanson llegara al edificio del examinador, para encontrar reporteros que ya estén fotografiando los contenidos. Deja de fotografiar todo. Y también estamos manejando evidencia potencial sin guantes, por supuesto, y especulando sobre significados que influirían en la percepción pública durant décadas. Así que el asesino en este punto y a través de todo el caso había superado por completo a los investigadores profesionales al entender algo que aún no habían aprendido. Y eso fue en los crímenes saturados de los medios. La publicidad puede ser armada contra la aplicación de la ley. Y vemos esto en casos en el futuro, en los años 60, en los 70, en los 80, en los 90 para presentar. Así que en febrero de 1947, la sede de la policía de Los Ángeles recibió 12 confesiones diarias diciendo, entre comillas, maté a la Dahlia Negra
Y esto se convirtió en la admisión falsa más popular de Los Ángeles, y buscadores de atención y personas con enfermedades mentales se atribuyeron la responsabilidad con historias elaboradas. Y los detectives pasaron miles de horas investigando confesiones sin detalles verificables. Pero el más elaborado vino de Daniel S. Voorhees, que proporcionó una página de 17 cuenta escrita a mano de torturar y matar a Elizabeth Short. Y su narrativa incluyó detalles específicos del crimen y técnicas quirúrgicas. Un detective pasaría 6 semanas verificando su historia antes de descubrir. Voorhees había copiado cada detalle de las cuentas de los periódicos. Gracias a los medios de comunicación, malditos idiotas de nuevo, y en realidad había sido encarcelado en Nueva York durante el asesinato de Elizabeth, así que fue solo otro callejón sin salida. Y cuando se enfrentó a Boris, incluso admitió que lo hacía todo porque quería ser famoso. Idiota. Y para fin de año, la policía de Los Ángeles había procesado 67 confesiones falsas. Pero este número eventualmente superaría los 500, haciendo de este el crimen más falsamente confesado en la historia de Estados Unidos. Y cada admisión falsa requería una investigación, consumiendo recursos que podrían haber perseguido pistas legítimas. Así que gente idiota perdiendo el tiempo, perdiendo un tiempo precioso. La precisión quirúrgica de la bisección de Elizabeth Short convenció a los investigadores de que su asesino poseía entrenamiento anatómico. Detective Hanson ordenó una verificación completa de antecedentes de cada profesional médico, estudiante y técnico en el condado de Los Ángeles. Así que la Escuela de Medicina de la Universidad del Sur de California se convirtió en la zona cero para una investigación. Eso escudriñaría el cuero cabelludo, horarios de clase y perfiles psicológicos de los estudiantes. Y los administradores de USC proporcionaron registros completos de inscripción, que se remonta a 5 años. Y los investigadores eventualmente entrevistarían a 402 estudiantes de medicina y 89 miembros de la facultad y 156 residentes del hospital. Mientras tanto, examinarían los registros de acceso al laboratorio, inventarios de equipos y procedimientos de eliminación de muestras anatómicas. Y la técnica de microporectomía solía dividir el cuerpo de Elizabeth. Había sido desarrollado en la década de 1930 para tratar cánceres específicos y lesiones traumáticas. Y en 1947, menos de 50, los cirujanos de Los Ángeles poseían el entrenamiento necesario para realizar esto, procedimiento específico. Así que los investigadores crearían una lista maestra de estos cirujanos calificados y luego comenzarían el minucioso proceso de verificación, el paradero de cada individuo, del 9 al 15 de enero de 1947 y mirarían los horarios del hospital, registros de cirugía y declaraciones de testigos y eliminar lentamente a los sospechosos uno por uno. Pero toda esta investigación revelaría algo muy preocupante, y es que el conocimiento anatómico del asesino superó ¿qué se podría aprender a través de lo casual? Exposición médica a quien desmembró el cuerpo de Elizabeth Short, entendido de los sistemas circulatorios humanos y la composición de los tejidos en un perfecto nivel profesional, pero el entrenamiento médico por sí solo no podía explicar la sofisticación del asesino, porque una exsanguinación completa requería embalsamamiento, conocimiento, típicamente poseído solo por funerarios y médicos forenses, y la conciencia forense. Acaba de demostrar una comprensión avanzada de la evidencia, recolección y conservación. Además, el asesino representó una convergencia de experiencia médica, ciencia mortuoria y sofisticación criminal, que básicamente no debería haber existido en 1947. Entonces, ¿quién diablos podría saber todo esto? Así, de los 150 sospechosos interrogados por la policía de Los Ángeles a lo largo de las décadas, 4 nombres se destacaron porque cada uno poseía conocimientos quirúrgicos, oportunidad y conexiones con Elizabeth, corto que hizo que los detectives experimentados tomaran nota. Y el primero fue el genio Dr. George Hill Hoodle Jr. y George poseían un coeficiente intelectual
de 186 y trabajó como un destacado médico de Los Ángeles, nació en 1907 y se movió en círculos sociales de élite. Y poseía la experiencia médica para una hemicorporectomía, la técnica quirúrgica utilizada para separar limpiamente los pantalones cortos, parte superior de su cuerpo inferior, y el procedimiento especializado apareció solo en los libros de texto médicos de la década de 1930, y la línea de tiempo convergió en octubre de 1949 porque la hija adolescente de Hodel en realidad lo acusó de S.A., desencadenando una investigación que en realidad reveló conexiones con Elizabeth Short. Se remonta a 1946 y testigos presenciales incluso afirmaron tener conocimiento de su relación. Y la oficina del fiscal de distrito de la policía de Los Ángeles reunió un grupo de trabajo de 18 hombres y durante 2 meses desde febrero hasta marzo de 1950, los investigadores molestarían la casa de Holden con equipo de vigilancia electrónica. Y la operación grabó todas las conversaciones dentro de la casa. Y el 14 de marzo de 1950, el equipo capturó a Holden diciendo, entre comillas, supongo que maté a la Dalia Negra. No pueden probarlo ahora. Disculpe. Y la vigilancia continuaría después de esta no confesión. Confesión y conversaciones grabadas del hotel, revelado conocimiento íntimo del asesinato. Detalles que nunca se hicieron públicos. Bandera roja porque discutía el posicionamiento del cuerpo, las técnicas quirúrgicas empleadas y el diseño de la puesta en escena teatral para conmocionar y aterrorizar. Pero a los pocos días de que el fiscal de distrito preparara las órdenes de arresto, el Dr. George Hill Hodel Jr. abordó un avión con destino a Filipinas y nunca volvería a suelo de Los Ángeles. Bandera roja solo diciendo. Y décadas después su hijo, Steve Hodel, un detective retirado de la policía de Los Ángeles, descubrió fotografías escondidas en las pertenencias de su padre, y algunos investigadores creen que estas imágenes muestran a Elizabeth Short vivo y posado antes de su transformación en la Dalia Negra, pero otros los descartan como una completa coincidencia. Y este genio médico moriría en 1999 llevando sus secretos a la tumba. Él es el mejor para mí. Demasiada sospecha. Pero eso nos lleva al sospechoso número 2. Y ese es el asistente del funerario, Leslie Dillon. Así que Leslie Dillon trabajó como botones, un aspirante a escritor y asistente de funerario. Estos fueron trabajos que le dieron familiaridad con y técnicas de embalsamamiento. Y en 1948, DeHayo escribió una carta no solicitada al psiquiatra de la policía de Los Ángeles, Dr. J. Paul Day River, y la carta contenía detalles del asesinato de Elizabeth Short, que nunca se había lanzado al público, y Dillon afirmó que un amigo había cometido el asesinato, y describió las técnicas quirúrgicas con precisión clínica, así que sabía sobre las quemaduras de cuerda en las muñecas de Short, y la ingestión forzada que llenó su estómago con materia fecal, y las horas de tortura que precedieron a su muerte. Así que los investigadores de la policía de Los Ángeles llevaron a Dylan a Los Ángeles para interrogarlo de forma natural y... El asistente del funerario mostró un conocimiento íntimo de la puesta en escena teatral de la escena del crimen, y él sabría la posición del brazo de Short sobre su cabeza y la amplia formación en P de sus piernas, y la completa desangración que drenó cada gota de sangre de su cuerpo. Y, aún más perturbador si podemos llegar allí es que Dylan poseía conexiones con Mark Hanson. ¿Cuál era el dueño del club nocturno cuya libreta de direcciones fue encontrada empapada de gasolina junto a pantalones cortos, pertenencias en ese paquete enviadas a los periódicos? Las piezas del rompecabezas son piezas del rompecabezas, y sus coartadas se desmoronaron bajo el escrutinio, y su comportamiento durante el interrogatorio hizo saltar las alarmas entre los detectives experimentados. Sin embargo, después de un extenso interrogatorio, los oficiales de la policía de Los Ángeles despejaron a Dylan de sospecha de alguna manera, y el asistente del funerario demandó al departamento por arresto falso y ganó
¿De qué son ahora? Tal vez todo fue un pinchazo. Tal vez todo fue una tontería incómoda. No sé. Y en 2017 el autor Pugh lo publicó bien Black Dahlia, Red Rose, presentando evidencia de que Leslie Dillon orquestó el asesinato de Short, y el libro argumenta que los investigadores anteriores descartaron conexiones cruciales vinculando a Dillon con el crimen. Pero el funerario de Bellhop acaba desterrado a la oscuridad, y su conocimiento íntimo de la muerte y el desmembramiento acaba de desaparecer en los archivos criminales de Los Ángeles. Y eso nos lleva al sospechoso número 3. Y ese es Jack Anderson Wilson. Así que entre 1934 y 1938, los asesinatos del torso de Cleveland se cobraron 12 víctimas en Ohio, y cada uno mostró desmembramiento quirúrgico y posicionamiento corporal teatral. Técnicas idénticas a las del asesinato de Elizabeth Short. Pero los asesinatos se detuvieron abruptamente. En 1938, Jack Anderson Wilson se convirtió en el principal sospechoso, tanto en los asesinatos de Cleveland como en el caso de la Dahlia Negra, porque poseía entrenamiento médico, conocimiento quirúrgico y se trasladó de Cleveland a Los Ángeles en la época en que terminaron los asesinatos de Ohio. Así que en 1980, el detective de la policía de Los Ángeles, John St. John, reabrió el caso de la Dahlia Negra y se enfocó intensamente en Wilson, porque el detective creyó estuvo a punto de resolver el problema de Los Ángeles. Caso frío más famoso, y prepararía órdenes de arresto para que reuniera pruebas, vinculando a Wilson con los asesinatos de Cleveland y la muerte de Short. Pero el 4 de febrero de 1982, Jack Anderson Wilson moriría en un incendio en una casa, y el momento parecía imposiblemente conveniente. Justo cuando las autoridades se habían acercado, el principal sospechoso pereció en llamas que consumieron evidencia potencial a lo largo de su cuerpo antes de la muerte de Wilson. Autor John Gilmore afirmó que el sospechoso proporcionó una confesión en el lecho de muerte, y esa confesión que admitió del asesinato de Black Dahlia, y describió los detalles que coinciden con la escena del crimen. Horrible realidad. Pero el detective St. John llevaría sus sospechas a la tumba. Estoy convencido de que la muerte de Wilson le robó justicia a Los Ángeles para Elizabeth Short. Así que quién sabe, todos estos sospechosos es como si pudieran ser ellos. No tengo ni idea y lo haremos. Probablemente nunca lo sabremos. Pero eso nos lleva al sospechoso, ¿no? Sí, y ese es Mark Hanson. Así que Mark Hanson, como sabemos, era dueño del club nocturno Florentine Gardens, donde Elizabeth Short alquiló una habitación detrás del edificio. Sus últimos meses en Los Ángeles y la conexión del propietario del club nocturno a corto extendido más allá del propietario y el inquilino, porque los amigos en realidad se informó de una relación romántica entre Hansen y la aspirante actriz, y ella también trabajaría en su establecimiento, y ella se movía en los mismos círculos sociales que él, y ella confió en él lo suficiente como para enumerar sus contactos en su libreta de direcciones personal. Y esa libreta de direcciones apareció en el paquete enviado al periódico el 24 de enero de 1947. Así que alguien había seleccionado cuidadosamente los contactos comerciales de Hanson y los incluí, junto con el certificado de nacimiento y la tarjeta de la seguridad social. Y los artículos eran, como sabemos, empapado en gasolina para eliminar cualquier tipo de huellas dactilares. Así que los investigadores de la policía de Los Ángeles someterían a Hanson a un extenso interrogatorio y también vigilarían su casa y examinarían su coartada en la noche de la desaparición de Short, y los 6 días entre el 9 y el 15 de enero de 1947, y Hanson proporcionaría declaraciones inconsistentes sobre su relación con, y él restaría importancia a su conexión, mientras que la evidencia sugirió una participación más profunda. Y su negocio operaba en la economía sumergida de Hollywood, donde la joven intercambió compañía por seguridad, similar a lo que estaba haciendo Elizabeth Short. Pero a pesar de la investigación intensiva, las autoridades nunca acusaron a Hansen por el asesinato de Short, y ninguna evidencia definitiva lo vinculó con el crimen o
incluyendo el desmembramiento quirúrgico que requirió experiencia médica. Así que el dueño del club nocturno se desvaneció en la historia de Los Ángeles, dejando atrás preguntas sobre su papel en los últimos días de Elizabeth Short, o si tenía algún tipo de conexión con su asesino real, porque yo realmente no creo que él era el verdadero asesino, pero podría haber estado involucrado. ¿Quién sabe? Y varios otros sospechosos atrajeron la atención de la policía a lo largo de las décadas, incluyendo al Dr. Walter Bailey. Tenía habilidades quirúrgicas y vivía cerca de los últimos lugares conocidos. Y luego estaba Bugsy Siegel, y él representaba el ángulo del crimen organizado. Aunque la naturaleza teatral del asesinato de Cortos realmente no coincidió con los asesinatos típicos de la mafia, y Orson Welles en realidad fue acusado por un amigo de la infancia, Mary Pacios, quien reclamó. El temperamento artístico del director y el conocimiento anatómico permitieron tal violencia calculada. Pero los investigadores le dieron muy poca credibilidad a Siri. Y luego estaba George Knowlton, quien fue acusado por su hija Janice en su libro. Pero las pruebas de ADN desacreditaron por completo sus afirmaciones. Pero también había un patrón más amplio, porque el asesinato de Black Dahlia no ocurrió de forma aislada. Y entre 1934 y 1949, otras mujeres en todo Estados Unidos estaban siendo desmembradas quirúrgicamente, con técnicas que requirieron entrenamiento médico y conocimiento especializado. En la parte superior de estos cuerpos colocados para un impacto visual máximo y también drenado de su sangre por completo. Así que Elizabeth, el asesino de Short, podría haber estado practicando estas técnicas durante años antes de enero de 1947, y la precisión quirúrgica que sorprendió a los investigadores en Los Ángeles había aparecido antes en Cleveland, Chicago y otras ciudades donde crímenes similares no se resolvieron, incluido el carnicero de Cleveland que operó entre 1934 y 1938 y tuvieron 12 víctimas que fueron desmembradas usando técnicas quirúrgicas avanzadas. Y la investigación se centró en el Dr. Francis Sweeney, quien desaparece en un sistema de hospital psiquiátrico y nunca más se supo de él. Y luego, el grupo de asesinatos de Los Ángeles, y esto sucedió entre 1943 y 1949, en la misma zona horaria que el caso de Black Dahlia, y estos asesinatos también se hicieron con experiencia quirúrgica y exsanguinación completa y posicionamiento corporal teatral. Y luego estaba la conexión con Chicago. ¿Cuál fue el asesinato del lápiz labial? Que sucedió en Chicago en 1946. ¿Qué víctimas incluyeron a Susan Degnan? ¿Quién fue desmembrado usando técnicas idénticas de microorpectomía? Y el asesino también demostró el mismo conocimiento médico y puesta en escena teatral. Pero incluso con todo eso, con todos estos sospechosos, con todas estas pistas bastante buenas, no nos queda con nada. Y en octubre de 1949, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, William E. Simpson, convocó a un gran jurado para investigar el caso de Black Dahlia, reconociendo lo que todos ya sabían. Y es que la investigación de la policía de Los Ángeles había fracasado catastróficamente. El gran jurado pasaría 18 meses examinando pruebas, entrevistando a testigos y revisando los procedimientos de investigación, y su informe final se publicaría en abril de 1951 y acaba de documentar una comedia de errores. Eso fue completamente risible, porque se había perdido evidencia, mal archivado o dañado por un almacenamiento inadecuado. Fotografías de la escena del crimen mostró contaminación desde las primeras horas de investigación y declaraciones de testigos, contradicciones que nunca se resolvieron. Había notas de detective que desaparecieron por completo de los archivos sin explicación y, como sabemos, los medios de comunicación habían comprometido esta investigación desde el primer día, publicando información que permitió al asesino mantenerse por delante de la policía. Esfuerzos, y también estaban las confesiones falsas, que había consumido por completo los recursos de investigación. Y eso debería haber estado persiguiendo pistas legítimas, y el más dañino de todos fue que el gran jurado descubrió que el seguro
Los sospechosos de alto perfil habían recibido protección contra la investigación debido a conexiones políticas e influencia financiera, así que el caso de Black Dahlia no había quedado sin resolver. Había sido saboteado por la incompetencia, corrupción y un sistema que priorizaba la publicidad sobre la justicia. Así que en 1960 detectives curiosos intentaron revisar el caso Black Dahlia. Descubrió que las piezas clave de la evidencia física había desaparecido de la policía de Los Ángeles. Instalaciones de almacenamiento completamente sin cara coma. Y esas incluían fotografías de la escena del crimen. Los efectos personales de Elizabeth Short que fueron devueltos por el asesino. Escayola de huellas encontradas en la escena. Informes de laboratorio analizando rastros de sangre y muestras de fibra, y la evidencia no había sido destruida a través de los canales oficiales o transferido a otras jurisdicciones, simplemente había desaparecido, dejando a los investigadores con archivos incompletos y recuerdos que se desvanecen. Entonces, lo que quedó contó la historia del fracaso de la investigación. En lugar de éxito criminal, cientos de pistas falsas. Miles de declaraciones de testigos que no llevaron a ninguna parte y décadas de especulaciones que generaron publicidad. En lugar de respuestas, y el asesinato de Black Dahlia acaba de convertirse en un caso de estudio sobre cómo no llevar a cabo un homicidio. La investigación es cada error. Literalmente todos los errores que se podrían haber cometido se hizo, en este caso, y todos los procedimientos que podrían haberse corrompido se han corrompido. Así que el caso de Black Dahlia cambió la investigación criminal. Procedimientos a nivel nacional y protocolos de preservación de la escena del crimen emergió directamente del desastre de Norton Avenue y pautas de relación con los medios. Desarrollado para prevenir la interferencia periodística, así como procedimientos de almacenamiento de pruebas. Mejorado para prevenir desapariciones misteriosas, que plagó el caso corto específicamente. Y lo más importante, el fracaso de la investigación demostró que la publicidad podría ser más peligrosa que útil. En casos complejos, el asesinato de Elizabeth Short se convirtió en una lectura obligatoria en las academias de policía. No es un trabajo de detective tan exitoso, por supuesto, pero como una advertencia sobre todo lo que podría salir mal cuando el ego, la incompetencia y la corrupción convergieron en torno a un crimen de alto perfil. Y el caso también reveló algo más oscuro sobre la posguerra, sociedad estadounidense, y eso es esa fascinación pública con la tortura y mutilación de Elizabeth Short. Sugirió que había apetito, que trascendió el interés normal en la justicia penal, y que Black Dahlia se convirtió en entretenimiento en lugar de solo una tragedia. Y el detective Harry Hanson se retiró en 1968 sin resolver el caso que definió su carrera. Y en su entrevista final, admitió entre comillas, "Nunca nos acercamos". No, realmente. Quien mató a esa chica era más inteligente que todos nosotros. Y la investigación de Black Dahlia terminó con el reconocimiento que algunos delitos simplemente trascienden las capacidades de su tiempo. Y el asesino de Elizabeth Short entendió la limitación y lo explotó con precisión quirúrgica. Así que el caso de Black Dahlia ocupa una posición única en la justicia penal estadounidense. Demasiado famoso para ignorarlo y demasiado comprometido para resolverlo. Y la mayoría de los expertos reconocen que el caso nunca se resolverá por medios convencionales. La evidencia física se ha degradado más allá de la utilidad forense. Los testigos han muerto. Los sospechosos han sido enterrados durante décadas. Y estándares legales de... La prueba sigue siendo imposiblemente alta para casos circunstanciales, pero la justicia se extiende más allá de la convicción legal. Y el asesinato de Elizabeth Short provocó mejoras en la preservación de la escena del crimen, manejo de evidencia y relaciones con los medios, que han ayudado a resolver miles de casos posteriores. Pero al final del día, la mujer que quería ser recordada como una actriz famosa se convirtió en la víctima de asesinato más famosa de Estados Unidos, pero voy a elegir recordarla como Betty, la chica que eligió perseguir sus sueños y le quitaron la vida. Ese es el final del video. Si quieres darme algún otro caso en el que sumergirte profundamente, avísame abajo. Siempre leo tus comentarios. Este fue un pequeño video extra del sábado. Se suponía que iba a ser corto. No estaba en absoluto.
Así que hay eso. Pero te agradezco que estés dando vueltas. Por favor, mantente a salvo ahí fuera. Y veré tu hermoso rostro en el siguiente video. Está bien. Adiós.